Saludos, mi nombre es Rubén Rodríguez Elizalde, soy doctor en Arquitectura y Patrimonio y esta intervención pretende abordar el uso de drones en la inspección del patrimonio construido y el impacto de la inteligencia artificial en la transformación del paradigma de la inspección estructural. La inspección estructural ha sido siempre una operación esencial para la conservación, tanto en obra civil como en edificación, y consiste en términos precisos en el chequeo, caracterización, monitorización del conjunto de la construcción y de cada uno de sus elementos constructivos. La normativa distingue tres niveles de inspección: rutinarias, principales y especiales, siguiendo el criterio de las guías del Ministerio de Fomento, adoptado también por otras administraciones. Las inspecciones rutinarias y principales son de carácter exclusivamente visual, mientras que las especiales incorporan además ensayos complementarios para afinar el diagnóstico. Dentro de las inspecciones principales podemos tenerlas generales o detalladas, diferenciándose por la necesidad de emplear medios extraordinarios de acceso para examinar todos los elementos. Aquí está la clave, una de las claves de distinción conceptual. Visibilidad no equivale a accesibilidad. La inspección abarca todos los elementos visibles, sean estos accesibles o no accesibles, lo que históricamente ha obligado al uso de medios costosos y complejos para alcanzar ciertas zonas. Precisamente en esa brecha entre lo visible y lo accesible es donde adquiere sentido el uso de los drones como medios auxiliares de inspección. El dron, como vehículo aéreo no tripulado equipado con cámaras de alta resolución, se ha consolidado como herramienta eficaz en la inspección de obra civil. Su uso permite aproximarse con precisión a elementos estructurales complejos sin necesidad de medios auxiliares costosos. La experiencia acumulada en este ámbito demuestra mejoras claras en términos de coste, en términos de rapidez y en términos de seguridad. Este contexto justifica su extensión al campo de la inspección del patrimonio construido. Existen múltiples tipologías de drones, pero el criterio clave para su selección en inspecciones es el tipo de sustentación: ala fija frente a ala rotatoria. Los drones de ala fija presentan ventajas operativas en grandes superficies, pero su incapacidad para el despegue vertical y el vuelo estacionario los limita en entornos construidos complejos. Por ello, en inspección patrimonial se recurre a drones de ala rotatoria, especialmente multirotores, que permiten ese despegue vertical y la estabilidad en vuelo, así como una maniobrabilidad precisa, características que los hacen idóneos para trabajos de proximidad y análisis detallado de elementos constructivos. A modo de ejemplo se presenta un dron multirotor cuadricóptero inspeccionando el Ponte de Chanca, viaducto ferroviario de Lugo con más de 150 años de antigüedad. Partiendo de que la inspección es esencial para conocer el estado funcional, resistente y estético de una construcción, esta ponencia se orienta a evaluar la idoneidad del uso de drones en el ámbito patrimonial, y para ello se apoya en la experiencia práctica y en dos inspecciones principales detalladas de carácter experimental llevadas a cabo sobre dos obras singulares de ingeniería romana: el puente de Alcántara y el acueducto de Segovia. Tenemos aquí el mismo dron volando en la misma ciudad, en Lugo, en las inmediaciones de uno de sus monumentos más célebres y significativos, la muralla romana. En concreto, el dron sobrevuela la Porta de San Pedro, que de las 10 puertas que actualmente permiten cruzar la muralla, es una de las pocas que tiene tradición romana. A la derecha se observa la ubicación y el lugar aproximado donde se ubicaba el dron con respecto a la muralla. Aquí se puede ver con más detalle al dron junto a la muralla observando los elementos ornamentales de la Porta de San Pedro. En esta imagen, que ya es una fotografía captada por el dron, se pueden observar claramente la vegetación que ha enraizado en las juntas de los sillares de granito y el deterioro de dicho granito. En esta otra imagen, también tomada con el dron a 1 metro más de altura, el dron ya nos permitió localizar y diagnosticar una serie de lesiones, la mayor parte de ellas no visibles desde la posición de un viandante, y además nos aportó documentos gráficos que podremos comparar de cara a estudiar la evolución de las lesiones con los aportados por vuelos posteriores.
Hasta la llegada del ferrocarril, los materiales constructivos de los monumentos eran autóctonos y por eso las construcciones antiguas y patrimoniales de una misma población solían tener los mismos materiales constitutivos y dado que las condiciones climáticas y antrópicas son idénticos cabía pensar que fueran también los procesos de deterioro y con este afán se puso a volar un dron sobre la Catedral de Lugo, como la acredita esta fotografía, y el dron en su vuelo capturó una serie de imágenes como esta en la que se puede observar la parte superior del ábside gótico o esta otra de la cubierta del soportal de la entrada norte, donde nuevamente se observa la presencia ingente de materia orgánica y su acción sinérgica con el agua de escorrentía. Esto refuerza el planteamiento anterior. En la imagen se observan las ruinas del puente romano de Alconétar, uno de los últimos ejecutados por los romanos en la península y que actualmente se conservan. El interés de esta inspección estriba en que en el momento de la misma pues había una ligera crecida de aguas que dificultaba el acceso a la totalidad de los elementos. El dron permitió salvar este contratiempo de manera que pudo aproximarse a todos los elementos visibles, accesibles y no accesibles, tomando todas las fotografías necesarias para el reconocimiento de todos los elementos constitutivos, como acredita esta imagen de los sillares de granitos, tomada por el dron en una pila inaccesible por la crecida del agua en el momento de la inspección, y siendo también otro punto de interés las primeras bóvedas bastante rebajadas, por tanto difícilmente accesibles, donde el dron pudo acceder sin problema y aportar la información necesaria para el reconocimiento de los elementos. Gracias al vuelo del dron en el interior, pues se pudo apreciar cierta alteración materializada en el redondeamiento de los vértices y alguna que otra intervención desafortunada con mortero. El dron puede volar para inspeccionar desde el monumento más célebre, como el Monasterio del Escorial, hasta el más desconocido e inaccesible, como este puente de fábrica del siglo XIX, anegado por las aguas del embalse de Almendra en la provincia de Salamanca. Pudimos llegar hasta él gracias a un dron sin la ayuda de una embarcación. Los ejemplos vistos hasta ahora ejemplifican la idoneidad del empleo del dron para la realización de este tipo de inspecciones. No obstante, llegamos al puente romano de Alcántara, uno de los más bellos y mejor conservados del mundo, que aún sigue cumpliendo su función de permitir el tráfico rodado sobre él, y un dron multirotor hizo una inspección a fondo del mismo meses atrás, permitiendo la inspección de la totalidad de los elementos visibles del puente, fueran estos accesibles o no accesibles, hasta el punto de que el dron pudo adentrarse en las bóvedas de los 6 vanos que conforman el puente y aportar imágenes que, como esta, permiten conocer el estado de conservación del intradós de las bóvedas, permitiendo diagnosticar la presencia de lesiones diversas como eflorescencias por elevada concentración de humedad, costras oscuras de carbonatación. También pudimos inspeccionar los parlamentos verticales. En la imagen, por ejemplo, el dron se aproximaba a una de las pilas centrales en el lado de aguas arriba del puente y pudo captar imágenes como la que se observa, donde se pueden apreciar un detalle del paramento de sillería con las juntas rellenas de mortero, con ciertas fisuras sobre el mismo, además de sillares fracturados y otros tantos sometidos a una reparación ya deteriorada. Especialmente significativo fue el vuelo llevado en la imagen que se ve ahora mismo en pantalla para realizar el reconocimiento de la primera pila, en la que, ascendiendo, descubrimos una cornisa que fue reconstruida con hormigón armado en una actuación de restauración llevada a cabo años atrás, y como ciertos desconchones habían provocado que la armadura de acero con que se armó el hormigón había quedado al descubierto, con la consiguiente corrosión del metal. Lo mismo se puede decir del acueducto de Segovia, uno de los más célebres y mejor conservados del mundo. Con un dron multirotor se decidió acometer una inspección del mismo y con el vuelo del dron se pudo observar el caz por el que antiguamente circulaba el agua que transportaba el acueducto en la coronación del monumento, que es un elemento no visible dada su altura con respecto a la posición del viandante. Dentro del reconocimiento completo de los elementos visibles que el dron posibilita realizar para este tipo de inspecciones, aquí pudo centrarse en varios de los arcos que conforman el acueducto, y así se pudieron observar desplazamientos en los sillares de alguno de los arcos, que pudo ser analizado con mayor aproximación gracias al vuelo del dron, que tomó la fotografía que aquí se muestra,
donde se observa rozamiento entre las dovelas constitutivas del arco. También el dron permitió descubrir algunas pequeñas eflorescencias en las dovelas constitutivas de algún otro arco, y de la misma manera se pudieron localizar sillares fracturados, como el que aquí se observa, o evidenciar otras lesiones como las provocadas por el agua de escorrentía, que no siempre tiene garantizada una óptima evacuación, o la vegetación enraizada en las juntas entre los sillares, que puede ocasionar ulteriores problemas más graves a nivel de durabilidad. Bien, concluido lo anterior, llega el momento de incorporar el uso de la inteligencia artificial, y lo hacemos sobre la base de otra inspección, en este caso la llevada al cabo sobre el zamorano puente metálico de Requejo, donde además de la localización de puntos rebuscados de corrosión, nos surgió la siguiente situación, y es que como Forrest Gump cuando empezó a correr y llegó a un océano y pensó, si he llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir e ir hacia este otro sitio? Así, sobre el mismo puente, durante las tareas de restauración llevadas a cabo durante el año 2023, decidimos aprovechar el dron para, por ejemplo, poder efectuar un control remoto visual del correcto montaje e instalación de la compleja estructura andamiada. Qué maravilloso poder ver ciertas partes de un medio auxiliar desde el exterior sin necesidad de exponer a un operario a ningún riesgo durante el desarrollo del trabajo. Y ya que estamos, ¿por qué no decirlo? Más maravilloso es aún poder tener un monitoreo constante de la evolución del estado de estos medios auxiliares que incorporan elementos de protección colectiva. La incorporación de la tecnología RPAS de los drones ha resuelto de forma eficaz las limitaciones de acceso en la inspección del patrimonio, ampliando la capacidad de observación con mayor seguridad y eficiencia. Sin embargo, este incremento de los datos no se ha traducido automáticamente en una mejor comprensión, y es aquí donde emerge la inteligencia artificial, no como mera evolución tecnológica, sino como un cambio de paradigma en la monitorización. Frente a un modelo tradicional esencialmente pasivo y reactivo, basado en el registro y actuación cuando el daño ya es visible, la inteligencia artificial introduce un enfoque analítico capaz de identificar patrones ocultos y anticipar comportamientos. Así, la monitorización deja de ser descriptiva para volverse interpretativa, y la intervención pasa de ser reactiva a ser preventiva. En conservación de patrimonio, esto implica actuar no solo ante el daño manifiesto, sino en sus fases iniciales, apoyando la toma de decisiones en información más robusta, coherente y trazable. En síntesis, se produce un desplazamiento fundamental, de observar lo que ocurre a comprender por qué ocurre y cuándo volverá a ocurrir. Y ese es precisamente el rasgo definitorio del momento actual. Aquí se concreta operativamente el cambio de paradigma de la monitorización pasiva a la prevención inteligente. El núcleo es la visión por computador, que transforma la imagen, antes soporte de observación, en objeto de análisis automático, integrando la cámara en un sistema interpretativo. El proceso se organiza en tres niveles: adquisición de datos mediante imágenes de alta resolución, análisis automatizado con inteligencia artificial capaz de identificar de forma sistemática patologías relevantes como fisuración, como pérdidas de material, como humedad, como colonización biológica, como deformaciones, y, por último, generación de alertas, que convierte la detección en información accionable mediante umbrales, priorización y apoyo a la decisión. Más allá de la tecnología, el cambio es metodológico. De una lectura puntual e independiente del técnico se pasa a un sistema sistemático, repetible y comparable en el tiempo. Esto permite detectar procesos de degradación en fases incipientes. La valoración por computador convierte la imagen, por tanto, en información estructurada, y esta, a su vez, en conocimiento útil para la conservación. Las aplicaciones se articulan en 4 ámbitos: monitorización continua, que introduce la dimensión temporal del comportamiento; análisis predictivo, capaz de anticipar procesos de deterioro; detección sistemática mediante visión por computador, generando inventarios comparables; y herramientas de apoyo a la formación y estandarización. En todos los casos, la inteligencia artificial no sustituye al técnico. Esto es importante. Identifica patrones, pero la interpretación sigue siendo experta. El valor reside, por tanto, en su integración. Y ya para terminar, si tuviera que sintetizar lo expuesto, diría que el avance no radica solo en nuevas herramientas, sino en el desplazamiento del problema técnico, del acceso a la interpretación. Los drones han resuelto en gran medida las limitaciones físicas de la inspección, permitiendo observar con precisión zonas antes inaccesibles.
Pero este progreso ha generado un nuevo reto: gestionar y comprender un volumen masivo de información visual cuya lectura sigue siendo en gran parte manual y poco reproducible. Y aquí es donde la inteligencia artificial aporta valor, como capa analítica que permite identificar patrones, que permite clasificar daños y que permite estructurar datos. El resultado es un cambio de enfoque. De una inspección puntual se pasa a un proceso sistemático, continuo y orientado a la decisión. Así, la integración de drones e inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia, sino que transforma la naturaleza de la inspección. Pasamos de ver más a comprender mejor. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.